Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Agradecerles particularmente la presencia en este 75 aniversario de la seccional Buenos Aires de Bancaria. También agradecerle a nuestra compañera. Cuando digo nuestra compañera, no es solo porque he sido más de 39 años compañero bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sino porque también siento esta casa como la mía, porque he sido delegado gremial, porque he sido comisión gremial interna en 1987 en la lista 2 celeste. Era la lista del sindicato. Es decir, que siempre he estado adscrito a este espacio que siento como mi casa. Y agradecer especialmente a Alejandra, a la seccional Buenos Aires, a Alejandro Fagiani, que en un diálogo a partir de este tema de la historia nos permite hoy hacer una conmemoración hermosa con la palabra de nuestro secretario general Sergio Palazzo y también darle el contexto histórico a la seccional. ¿Por qué 75 años y por qué 100 años? Uno se pregunta, ¿y por qué la seccional Buenos Aires tiene 75 años de existencia y la asociación bancaria 100? Bueno, vamos a contar un poco esto. En 1924, cuando se formalizó, nada surge de un día para otro. Desde la huelga del 19, algunos conocen el libro que a partir de la documentación que recibí, lo formalizamos en un libro del sindicato, hablando del centenario de aquella huelga en el 19, comenzó un movimiento que dio lugar, previo al 24, a un trabajo entre compañeros bancarios para constituir un espacio común. En el 24 se dio la formalización, ¿sí? En el 32 la personería jurídica, ¿sí? Y aquellos primeros intereses de los trabajadores se centralizaban primero en tener un sistema previsional, en poder jubilarse, de esto hablamos. Luego los intereses estaban centrados en tener un escalafón, ¿sí? Es decir, un escalafón que permitiera discutir las posiciones de trabajo, un salario, la capacitación, el horario bancario, ¿sí? Era sin límite. Se trabajaba más de 9 horas, 10 horas, 12 horas en el 19, en el 24 también, ¿sí? Y se trabajaba los sábados, hasta pasado el mediodía, hasta las 2 de la tarde. Entonces, este es el origen del que hablamos en 1924. A partir de allí, la asociación bancaria fue conformándose, pero la dirigencia que la conducía centralmente se encontraba en la capital federal y en Buenos Aires. O sea, los dirigentes que conducían lo que se llamaba, lo que sería hoy el Secretariado Nacional, eran de Buenos Aires. Y la realidad es que fueron conformándose seccionales en el interior, o lo que llamaron en principio delegaciones en el interior, que fueron conformándose a partir del año 30. Encontramos alguna documentación importante para poder reconocer en un trabajo en el que estoy trabajando por el centenario de la asociación bancaria, antecedentes previos al 24. Por lo tanto, la historia va a estar vamos a tratar de que esté bastante completa, ¿sí? Entonces, digo, en el 30, Bahía Blanca se constituyó en delegación. Después Rosario, no quiero olvidarme ninguna. En el 32, Tres Arroyos y Mendoza. En el 35, Santa Fe y Tucumán. En el 36, Paraná y La Plata. Ya para 1947, que va a ser el origen un poco de explicar qué pasó con la seccional Buenos Aires, teníamos 26 delegaciones en el interior del país, dentro de la provincia de Buenos Aires
y en otras provincias. Paraná, hablamos, es una enorme lista: Chascomús, Córdoba, Junín, Río Cuarto, Santa Rosa, Azul, Santa Fe, San Juan, Mar del Plata, Catamarca, Tandil, Tres Arroyos, Mercedes, Pergamino, Pehuajó, Rafaela. Una cantidad importante de delegaciones ya estaban constituidas. Cuando en 1947 la conducción existente en una elección nacional con pocos votos, ¿sí?, llega a diciembre y se conforma vamos a decir, el Congreso Bancario de 1947. 1947 en la historia de la Argentina es un momento particular. Y cuando hablo de contexto, también quiero referirme al contexto de orden político, porque no está exento. Pese a que una declaración del día en que se constituyó la asociación bancaria dice expresamente, la podrán ver, al personal bancario, ¿sí?, dice: no interviene en política ni hará política. Así en 1924, ¿sí? Así se constituyó. Esta es la primera constitución de junta directiva de la asociación bancaria. Entonces, ¿qué sucedió durante esos, vamos a decir, 21 años hasta 1944, que es la fecha clave en la cual, a partir de la Revolución del 43, en la Dirección de Trabajo y en la Secretaría de Trabajo, el general Juan Domingo Perón comenzó a dialogar con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos existentes, ¿sí?, y con recibir a los trabajadores de los distintos gremios, entre esos el gremio bancario. Había reuniones con los bancos oficiales, había reuniones con los bancos privados y había reuniones con el sindicato. En particular, digo esto porque en algunos bancos, como el Banco de la Nación Argentina, existía una suerte de sindicato propio. No una suerte, existía un sindicato propio en el Banco de la Nación Argentina. En el Banco Provincia algo parecido pasaba. Eran los bancos públicos, vamos a decir. Año 45, Banco Provincia pasa a ser un banco público. Entonces, ese es el contexto general. A partir de este diálogo y del hecho histórico que todos conocen del 17 de octubre de 1945, surgió en el espacio de nuestra sociedad un proyecto, ¿sí?, al cual adhirieron el sector de los trabajadores no por casualidad, sino porque venían en un diálogo pidiendo derechos para nosotros los trabajadores que comenzaron a ser concedidos. Claramente no quiero olvidarme básicamente de los importantes. En el 44, el horario continuo de 7 horas, de 12:45 a 19:45. En septiembre del 44 se aprobó la necesidad de tener un estatuto propio. También se creó el Consejo Nacional de Previsión Social y se fueron homologando las diferentes cajas que se hizo como régimen de reciprocidad en 1946. El decreto 29829 estableció el escalafón bancario para bancos oficiales y mixtos. No iba a congregarse el cumplimiento hasta unos años después en todos los bancos. El salario familiar, que fue el decreto 29830 que modificó la ley 12637. El decreto 23852 del año 45 estableció las asociaciones profesionales de trabajadores, y eso le permitió al sindicato nuestro tener, a partir de una resolución en 1947, la personería gremial.
y actuar desde allí en adelante con personería gremial e incorporarse a la Confederación General del Trabajo. Bueno, son cantidades de cosas que uno puede explicar. El descuento de la cuota social de los afiliados comenzó en ese periodo, e incluso hoy hablábamos algo con algún compañero, el reconocimiento de 7 horas de trabajo para el personal de maestranza, mayordomía, mudanza, limpieza que había en los bancos, porque trabajaban 12 horas, ¿sí? Todo fue durante este periodo. Y entonces, cuando digo 17 de octubre de 1945, estoy mencionando un hecho extraordinario donde el pueblo salió a buscar por quien lo había de alguna manera puesto en un lugar preponderante de la sociedad, el pueblo en un lugar preponderante de la sociedad. Y digo esto para que no nos encontremos en etapas como la que vivimos hoy de diáspora, que el peronismo no existía, ¿sí? No existía el peronismo. El peronismo no era una fuerza política. El peronismo como partido político se crea en diciembre de 1947. Y cuando digo esto, estoy tratando de decir de dónde provenía la gente que adhirió a la idea de Perón. Desde los bancarios, ese 17 de octubre de 1945 fue un día extraordinario donde un grupo de bancarios de este sindicato participaron en esa manifestación, y esa misma noche escribieron en la Plaza de Mayo la primera declaración de principios a favor de Juan Domingo Perón presidente, porque entendían que iba a llevar la voz de los trabajadores, la voz del pueblo. Es la primera declaración de un espacio en la Argentina, el de los bancarios del sindicato, liderado por dos importantísimos dirigentes de este gremio, Bernardo Gago y Ángel Miguel Asquía, que por supuesto fueron extraordinarios y trascendentes dirigentes desde 1946, Gago como intendente de lo que hoy es Lanús, se llamaba 4 de junio, y Ángel Miguel Asquía primero como convencional constituyente en la constitución del partido, como diputado nacional y presidente del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación hasta 1955, como dirigente partícipe de la convención de la Constitución del 49. Este es el escenario político, y los fundadores de ese peronismo fueron el Partido Laborista, a través de Gay y de Cipriano Reyes, que congregaba fuerzas sindicales, el Grupo Forja, que en el momento del 45 estaba liderado por quien tenemos tanto afecto los trabajadores de provincia, que fue nuestro presidente del banco, Arturo Jaureche, un grupo muy importante de radicales que pertenecían al grupo del radicalismo antipersonalista. Se habían separado por algunas diferencias de las ideas de Irigoyen, por supuesto muy nacionales, y que formaron la Unión Cívica Radical Renovadora, liderada por Hortensio Quijano, que va a ser el radical vicepresidente de Juan Domingo Perón en la primera elección y en la segunda elección. Y un grupo denominado Partido Independiente de conservadores, entre los que había dos generales, Velasco y Tecer, entre ellos Héctor J. Cámpora, que eran conservadores nacionales, vamos a decirlo así. Es decir, que este es el verdadero origen de la fuerza que transitó haciendo un revisionismo que corresponde hacer, porque tenemos que entender nuestra historia para comprender, ¿sí?, que las ideas que nos nuclean, más allá de las diferencias circunstanciales, que sí las hubo en aquel periodo, porque hubo huelgas, lo explicó Alejandra y lo explicó Sergio también,
No hablo de las huelgas del 58 y 59, sino de las huelgas del 48 y el 50, que existieron y tenían razones políticas. El enfrentamiento de la Unión Democrática con Perón trajo grupos que en algún momento no reconocían al sindicato y propendían la idea de sindicato propio por banco, ¿sí? Lo que hubiera debilitado extraordinariamente la unidad que nosotros tenemos. Entonces, hecho este contexto aclaratorio, vamos a contar cómo fue el origen. En diciembre se produce el Congreso Bancario de 1947. Enrique Santos Rueda era la autoridad principal del sindicato, en aquel momento se denominaba presidente del sindicato. En ese congreso se reforman varias cosas, entre eso la más importante a los fines de esta charla es la reforma integral de los estatutos, ¿sí?, que tenía en ese momento el sindicato, además de otras reformas relacionadas con la ley 12637 y la 11575, que estaba relacionado con el tema de jubilaciones bancarias, algún debate menor por una ley provincial relacionada con delegados, que no cabe importancia en este momento. Y entonces, como decimos, conforme a lo que se aprobó, se estableció en el artículo 73 que en la capital federal y en cada ciudad o pueblo de la República que cuente con más de 50 socios, la Junta Directiva convocará Asamblea General que decidirá la constitución de cada seccional si correspondiere. Este fue el marco. Esto debía ser aprobado, debía ser validado por las autoridades nacionales y iniciado el año 48 comienza a producirse un movimiento que sí tenía raigambre política, que se llamó Comisión Interbancaria, de la cual participaban sectores que habían estado muy ligados al grupo político que había enfrentado a Perón. Esos grupos comienzan a publicar, especialmente hay una publicación en el diario Vanguardia que hablaba de Santos Rueda, Santos Rueda pertenecía al Banco Avellaneda, que decía que Santos Rueda trabajaba en el Banco Central, que tenía un sueldo en el Banco Central, cosa que por supuesto fue totalmente desmentida, pero se inició una campaña en su contra entre esos días. Y se produjo una huelga relacionada al tema de salarios, relacionada al tema del escalafón, donde algunos bancos tuvieron participación prioritaria y hubo una cantidad importante de despidos. Banco Provincia, Banco Nación y banca privada. Incluso algunos de los dirigentes que correspondían a ese sindicato del Banco Nación fueron cesantes. Cabe consignar que nunca en ningún proceso de la historia, según la documentación que hay, la Asociación Bancaria dejó de pedir por la reincorporación de los trabajadores cesantes. Ni en este periodo, ni en el que habló Sergio Palazzo, luego de la huelga del 58 y 59, fueron 10 años de peleas y de debates por la reincorporación de los trabajadores despedidos. Así pueden ver en las imágenes la bancaria participando del 1 de mayo, es decir, en todas las actividades la bancaria estaba. Esa conformación que dio la huelga en sí tenía también incluido la necesidad de elegir los delegados por bancos. Y allí, luego del conflicto, se produjo la intervención, estamos hablando del año 48, de varios dirigentes, incluidos aquellos dirigentes que mencioné del Ateneo de Bancarios Argentinos, liderado por Gago y Asquia, que por su vínculo político, además, pedían, no solo a nivel del Congreso, sino que pedían por
esta necesidad que el sindicato, a partir de la renuncia, después de la huelga de Santos Rueda y toda su comisión directiva, terminó en una intervención, ¿sí?, en la que la Confederación General del Trabajo designó a 2 compañeros bancarios, Varela y Boede, para que condujeran transitoriamente el sindicato. Entonces, digamos, esa posibilidad abrió a través de la intervención la posibilidad de hacer un congreso en el 48 en julio. Se postergó para octubre, pero justo antes de ello surgió hacia octubre del 48 que el gobierno nacional emitió un comunicado firmado por Perón, que está allí a la vista, donde se aprobaron los estatutos trabajados en el Congreso del 47, con lo cual se dio pie legal para poder formalizar el 29 de septiembre una convocatoria a elecciones el 21 de marzo de 1949. Es decir, que las elecciones de las que bien habló Alejandra se dieron el 21 de marzo de 1949 para elegir la primera conducción de la seccional Buenos Aires. ¿Qué pasó en el interín? Bueno, como bien se sabe, disputas de sectores políticos, uno de ellos, digo, de los grupos más importantes, se congregaron en el ámbito de la asociación bancaria, también en el ámbito del Congreso, y firmaron un acta el 24 de febrero del 49, 2 grupos, un llamado Grupo Unidad y un grupo denominado 17 de octubre, que tenían afinidades, ¿sí?, y que permitieron, digamos, a través de la firma de los documentos que se ven, participar en forma conjunta de cara a la primera elección de la seccional Buenos Aires. Aquí en estas imágenes se ve una de las reuniones que se efectuó por la unidad del sindicato del movimiento 17 de octubre. Allí se ve sentado a la derecha quien va a ser el primer secretario presidente de la seccional, junto a Bernardo Gago. El señor que está de lentes a la derecha, allí es Dámaso Sierra, quien va a ser electo. Dámaso Sierra padre, que va dirigente sindical, bancario, que va a ser el integrante de la lista ganadora. Así como se había establecido en septiembre la convocatoria para marzo, el 5 de marzo la CGT, a través de su veedor y de los 2 interventores nacionales, vamos a decir así, hace el acto electoral el 21 en el Luna Park. Se pueden ver las imágenes de los compañeros bancarios que fueron a votar. Allí se presentaron 2 listas, la 24 de febrero. 24 de febrero sabemos que es una fecha histórica ligada al peronismo, porque fueron las elecciones por las cuales, digamos, Perón accedió a la presidencia, y nucleaba a estos 2 grupos, Unidad y 17 de octubre, y una lista independiente que había aglutinado sectores que habían quedado fuera de este espacio de unidad. Bueno, la mención de los compañeros de la lista 24 de febrero, Fiorini, Logiudi, Serracci, Ronziti, San Gregorio, Sever, muchos de estos compañeros eran integrantes y miembros del Ateneo de Bancarios Argentinos, que tuvo una actividad, tuvo una revista propia muy importante por aquel tiempo. La lista independiente, encabezada por Oscar Laule, del Banco Provincia, Carlos Mambretti, Jorge Garrido, Ignacio Jouli, Hugo Alfredo Morales, Roberto Remesar, compañeros también de la banca privada y la banca pública que participaron vamos a decir, en las elecciones.
La elección dio como resultado ganadora la lista 24 de febrero por 2.707 votos, es decir, el 72%, contra 1.047 de la lista independiente. Y es así como la junta directiva queda conformada, la primera junta directiva que nos congrega hoy en esta conmemoración quedó formada por los integrantes que menciono. Principalmente menciono a este dirigente, a Dámaso Sierra, presidente, porque tiene mucho que ver con la historia de nuestro sindicato. Dámaso fue un gran dirigente gremial, comenzó no bien, asumió un proceso que derivó está constatado más de 572 afiliaciones en 2 meses en la seccional, es decir, trabajó mucho por las afiliaciones, trabajó mucho por la cultura. Durante su gestión hubo varias funciones organizadas en el Teatro Colón y también trabajó mucho por la salud de los trabajadores. Eran tiempos, ahí los vamos a ver, en los cuales ya el presidente del Banco Central, Miranda, que era un trabajador bancario, siempre, había sido trabajador bancario en varios bancos, pero estaba en el Central cuando accede a la presidencia, había iniciado el trabajo de la comisión, ¿sí?, que derivaría a partir del pedido de Eva Perón a la sociedad española para la adquisición de un predio de 4 hectáreas para allí establecer un policlínico, establecer un área de deportes, establecer un área de formación con escuela, la escuela de formación bancaria, escuela para los hijos de los empleados. Era todo un proyecto integral. Se estaba dando el tránsito de este proyecto durante estos años. Sierra nació en 1900, entró al Banco Provincia en el 23 y bueno, trabajó en Casa Central. Su actividad fueron este mandato y una renovación de mandato al año siguiente que ratificó la Junta, vamos a decir, la primera conformación de la seccional Buenos Aires en el marzo del 49 y en marzo del 50. También fue vicepresidente del Club Banco Provincia y, vamos a decirlo así, fue el padre, ¿sí?, de un hijo homónimo que tuvo, que digamos, es muy caro a mis sentimientos, porque me toca a mí, después de parte de esta historia, liderar hoy la agrupación bancaria justicialista del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo primer secretario general fue el hijo de este Sierra, fue Dámaso Sierra hijo, dirigente sindical bancario, ex secretario de la seccional Buenos Aires de la bancaria, cesante en la huelga del 58, en la huelga del 59, cesante siendo secretario general en el 70 por un sumario armado por un comunicado que había hecho por el general Rivara, cesante en el 76 y un dirigente que conjuntamente con Norberto García, su adjunto y digamos sucesor, hasta el 2013 que falleció, fueron los que denunciaron penalmente en pleno proceso militar, estamos hablando del año 82, previo a las elecciones, denunciaron penalmente al directorio del banco por el vaciamiento financiero de la entidad. Estamos hablando de dirigentes de una talla, ¿sí?, que la pasaron muy mal en la calle. El 80% de la agrupación fue cesante del 76 al 83, algunos compañeros perseguidos y torturados. Es así, es parte de esta historia. Entonces no puedo obviarla porque estamos hablando de nuestros dirigentes del sindicato en otros tiempos. Sierra entonces fue un gran dirigente, tuvo actividad, acá lo pueden ver así, se lo puede ver allá en el fondo con sus lentes, en la inauguración
conjunto a Jaureche en abril del 49 de la inauguración de una sucursal del banco que aún existe en la calle Bernardo de Irigoyen, allá cerca de la autopista. Y en ese acto estuvo participando. También fue interlocutor en la comisión que se creó para reformar el nuevo escalafón de los empleados bancarios. Estamos hablando de una reunión en el Banco Central de la República Argentina, donde conjuntamente con Varela, con Boede, con Miguel Ronciti, Luis de Antón, Oscar Piñero, gran dirigente también, muy conocido en la historia del sindicato, Andrés Caletti y Alberto Méndez Casariego, participaron en la comisión que dio forma a la modificación del nuevo escalafón bancario. Bueno, Palazzo se refirió a este hecho. Esta es la seccional de la Constitución del 49. Aquí se dio un acto en la sede de la Asociación Bancaria de jura de la Constitución. Ahí se ve la imagen donde el propio Sierra está jurando. Entre quienes estaban frente a él, uno de ellos era el gran dirigente Ángel Miguel Asquía. Todos los dirigentes de las seccionales juraron la Constitución, vamos a decir, la Constitución de los Trabajadores. Se aprueba el 23 de mayo del 49 el nuevo escalafón en el que se había trabajado. Aquí puede verse a la delegación de trabajadores bancarios donde Sierra está detrás de Eva Perón para hacerle la entrega de un cheque para la Fundación Evita de asistencia social. También la seccional y en particular las autoridades trabajaron en la confección del Estatuto Único para la carrera bancaria, entre los cuales la subcomisión estuvo integrada por Sierra, Villahermosa y Ferrari. Presentaron un proyecto elaborado por la comisión, que obviamente fue elevado a las autoridades centrales en julio del 49, para que todos los afiliados de las seccionales pudieran opinar. Eso se divulgó en la revista Acción Bancaria, ¿sí?, para recibir opiniones sobre la conformación del Estatuto Único. Bueno, esta es otra de las fotos que muestra un evento importante. Cuando se produjo el 25 aniversario de la Asociación Bancaria, un grupo de dirigentes se acercó a la Presidencia de la Nación a saludar al presidente Perón. En realidad lo invitaron a los eventos, hubo notas de agradecimiento al gobernador Mercante, y visitaron a Perón y a Eva Perón. ¿Qué sucedió durante ese evento? Sucedió que la seccional Buenos Aires tenía un libro de oro, ¿sí?, que correspondía a los 25 años, y en ese libro de oro se pueden ver los documentos donde Perón expresó 25 años de existencia de la asociación bancaria. Está indicando una conciencia social en los bancarios argentinos, que esa conciencia social sea la fuerza motriz para un futuro de felicidad de los miles de hombres y hogares argentinos. Y Eva Perón dijo: para los bancarios en sus 25 años de vida social, con toda mi simpatía por su lucha social. Es decir, el contacto era muy directo. Incluso Eva Perón donó a la Asociación Bancaria un trofeo grabado en reconocimiento al 25 aniversario, que fue destinado al ganador de un torneo de básquet organizado por la Asociación Bancaria. Es decir, el vínculo era muy profundo. Durante este mismo periodo comenzó, convocado por la intervención existente de Varela y Boede, la normalización de seccionales. Es decir, así como había pasado con Buenos Aires, muchas seccionales normalizaron su actividad con elecciones: San Juan, Santiago del Estero, Río Cuarto, Junín, Catamarca, Pergamino, La Rioja, Pehuajó, Paraná, Santa Rosa y Santa Fe. También la seccional participó en la delegación que fue a ver al presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal de aquel momento, Pedro Bonanni, para agradecerle la donación recibida
para los servicios médicos que prestaba la asociación de sus miembros. Hablo de que en los distintos bancos se constituyeron servicios de atención médica y que fueron donados elementos para esas actividades. Es decir, fueron recibiéndose donaciones para tener equipo odontológico, equipo médico, de emergencia, etc. Bueno, como les dije, el 28 de marzo, un año después del 50, se eligió nuevamente la seccional Buenos Aires con la presidencia de Sierra. Sierra, por aquellos tiempos en el Banco Provincia había una ley previsional que establecía la jubilación a los 49 años, 6 meses y un día, con ese aporte diferencial que los compañeros del Banco Provincia sabían que en algún momento fue del 23, del 21, del 19%, a diferencia de los aportes tradicionales. Y a fin de ese año, Sierra se jubiló y dejó su mandato en la seccional. Es decir, que durante este año 50 condujo la seccional. También participó en la comisión, la seccional, del acto del Congreso de la CGT de 1950, con muchos compañeros de otros bancos, Sarachaga del hipotecario, además de Sierra, Sepúlveda del Banco de Crédito, Pepe Heredia, que era un jubilado, Villahermosa del Municipal, por el IAPI Bernardino Rivadavia, miren qué nombre, Roberto Reyes, Oscar Beiríez, José Sfair, que era del Ateneo de Bancarios, Pedro Bautista, Jorge Chapela, Eleuterio Juan Núñez Héctor, todos de distintos bancos participaron en el congreso que se hizo en la residencia de Olivos. Bueno, como les contaba, todo esto que puede verse en imágenes es la inversión que se hizo para atender a la demanda de los trabajadores bancarios en sedes del Banco Central, del Banco Nación, del Banco Hipotecario, del Banco de Crédito Industrial, de la Caja Nacional de Ahorro, donde se fueron instalando estos centros de atención en los bancos bajo un decreto que salió en el año 50. Bueno, para ir cerrando, quiero contarles que siempre la bancaria participó durante todo este periodo de los actos. Pueden verse en imágenes, solo he puesto las de los años referidos a la seccional. Aquí esta imagen muestra el 17 de mayo de 1950 la reunión que la seccional Buenos Aires tuvo en visita a Perón y a Eva Perón. Se ve a Sierra al lado de Eva Perón, donde por primera y por segunda vez volvieron a firmar el libro de oro desaparecido de la Asociación Bancaria, ¿sí? Todas estas cosas fueron, vamos a decir así, ¿podemos decirlas desaparecidas? Sí, fueron desaparecidas. En el 55 este sindicato fue, vamos a decir, tomado, ¿sí?, por una conducción que obviamente había rechazado las políticas de aquel tiempo, en esta, vamos a decir, en esta interna que se dio. Y bueno, la documentación es difícil de conseguir. Les puedo asegurar que he trabajado muchos años para obtener datos e información. Siempre alguna va apareciendo, ¿no? Y también decirles que no, para la bancaria no fue fácil todo el proceso hasta 1950. La bancaria tuvo 7 sedes. Imagínense lo que era tratar de conseguir un lugar donde nuclear a los trabajadores. La primera fue en calle 25 de Mayo 140. En el año 2 años después fue a lo que es hoy Hipólito Yrigoyen, que era Victoria, al 400, ¿sí? Después, en abril del 34, fue a Defensa 269. Después, Avenida de Mayo 695. Después, en el año 38, se mudó a 25 de Mayo 264, que les suena más, ¿sí?
y se instaló allí en el 41 hasta que en el 50 vamos a ver que se va a adquirir la sede de Reconquista. Previo a eso, durante el año 50, por el mes de agosto, hubo una importante huelga. ¿Quiénes la motivaron? El mismo grupo, digamos, político, que eran algunos socialistas, comunistas, grupo de trabajadores bancarios, ¿no? De extracción comunista, socialista, radical, algunos que decían que eran peronistas, pero no estaban alineados al grupo, por así decir, de la conducción de la asociación bancaria, generaron una huelga que trajo muchos despidos también. Cuando digo muchos despidos hablo de 2.000 despidos, ¿sí? O sea, estoy hablando de huelgas difíciles donde los directorios de los bancos primero la declaró ilegal el Ministerio de Trabajo, la asociación bancaria no la reconoció y eso hizo que se produjera una serie muy importante de despidos. La demanda era que el Estatuto Único no estaba aprobado y que había inflación, pese a que en el 49 la inflación anual fue del 31 y en el 50 fue del 15,6. Imagínense de lo que les estoy hablando, ¿no? Bueno, estas eran las razones por las cuales se establecieron las huelgas. Y como bien dije, siempre, luego de los sucesos del 50, la asociación bancaria comenzó a pedir por el reintegro de cesantes, cosa que se produjo muy parcialmente, y cuando en el 55 se produjo el golpe de Estado, la realidad es que se incorporaron a muchos de esos trabajadores y se despidieron y metieron presos a muchos otros compañeros, incluido a, debo decirlo, el compañero secretario general, Ulloa, ¿sí? Que también fue un compañero del Banco de Mendoza, ¿sí? Que fue secretario general y era diputado nacional en ese momento. Es decir, y por supuesto el inolvidable Alfredo Machargo, que fue un dirigente bancario, que fue diputado nacional con Asquía del 48 al 52 y que es el primer mártir bancario muerto en prisión. En el 48 fallece en un hecho bastante oscuro, dicen algunos que murió por causas naturales, pero otros dicen otra cosa. Bueno, como les dije, hacia fines del año 50, aunque hasta el 51 no se habitó, la asociación bancaria tuvo su nueva sede. Esta sede, los que tenemos varios años la reconocemos por haber entrado muchas veces. Hoy por ahí su fachada es distinta, pero así era en aquellos tiempos en Reconquista 331. Para ir cerrando, el 10 de octubre de 1950 se sanciona la ley 13987 y se crea la Dirección General de Servicios Sociales para Bancarios. Hablar de esto llevaría mucho tiempo, pero sabemos de qué se trata, ¿sí? De la atención social de todos nosotros, ¿sí? De la atención social de una mayoría de todos nosotros, de los servicios de salud, de lo que hoy, cuando miramos hoy que la bancaria tiene turismo, que tiene actividades educativas, actividades culturales, actividades de todo tipo, estamos hablando de esto, de derechos que se sancionaron durante un periodo de reconocimiento a los trabajadores, de reconocimiento del Estado a los trabajadores, la adquisición del predio del Policlínico Bancario fue una adquisición del Estado, ¿sí? La adquisición de este edificio de la bancaria fue un aporte también. Entonces tenemos que entender cuál es el rol que cumplió el Estado en determinados periodos en relación con los trabajadores. Fue un periodo de reconocimiento de derechos, sin ninguna duda, quizá el más importante de la historia. Sergio habló de otros muy importantes, como el convenio en el año 75, en este periodo hasta el 55 sí había paritarias, porque se habían creado las convenciones y había paritarias ya creadas en este periodo, sin mencionar derechos generales como vacaciones, pagas,
Aguinaldo, etcétera, etcétera, que todos muy bien conocen, que también fueron durante este periodo. Finalmente, el lunes 18 de diciembre de 1950, a partir de la resolución de la Confederación del Trabajo, se producen las elecciones para normalizar la conducción nacional de la asociación bancaria. Y la lista quedó constituida por el presidente Bernardino Pérez Guevara. Pérez Guevara era de San Juan, ¿sí? Ahora quiero referirme un segundo a esto. David Yáñez de Córdoba. Es decir, en la medida que se creó la seccional de Buenos Aires, ¿sí?, había un pedido de las dirigencias del interior del país de que la conformación nacional fuera federal. Y esto se logró a partir de esta elección. El secretario general, Juan Francisco Sés, era de Buenos Aires. Es decir, la conformación de la nueva presidencia, se llamaba así, en vez de Secretaría General, fue de este segmento. Bueno, esta básicamente es sintéticamente la historia para cerrar el encuentro. Uno siempre tiene que ser agradecido. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de la seccional por permitirme tratar de revisionar nuestra historia y de poder contárselas. Eso es muy importante. Agradezco especialmente a Alejandra, a Alejandro que promueve la cultura, a Sergio Valpalacio que nos permite abrir este espacio de diálogo y de reconocimiento. También reconocer que en mi trabajo de investigación y por sugerencia de Sergio Palazzo, debo reconocer a una compañera del Banco Central de la República de Argentina, Celeste Requena, que me ha ayudado mucho con la documentación que le he pedido para este trabajo, para el libro del centenario y para mi libro, vamos a decir, mi mega libro en etapa previa de edición, que en algún momento saldrá, que se llama Orígenes de la doctrina peronista y los trabajadores bancarios, y cuenta la verdadera historia. ¿Sí? Esa es. Juan Perón, es decir, ese movimiento trabajó por las elecciones de Perón, y cuando vino Perón, en innumerables discursos, reconoció que el origen de la doctrina peronista se lo debía a los trabajos elaborados por dos organizaciones, el Centro Universitario Argentino, que dirigía Guardo, que fue primer presidente de la Cámara de Diputados con Perón, y al Ateneo de Bancarios Argentinos de Estudios Económicos Sociales, que eran los dirigentes políticos unidos a ese espacio a partir del 17 de octubre de 1945. Esto no lo sabe nadie, está documentado y es parte de nuestra historia, nuestro derecho. Por último, ¿sí?, el Nación no se vende. Muchas gracias.